Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy pero muy bien. Como muchos de ustedes ya sabrán, la sección Relatos del Público ha sido abierta para todos ustedes. ¿Cómo pueden participar? Bien, pueden enviar su relato al correo que aparece en pantalla, el cual es susurrosdelosmuertos@gmail.com. El archivo que deben enviar en ese correo debe de estar en formato Word o ser un documento de Google. Además, debe de estar en letra Arial 11 y un interlineado de 1.25. El número mínimo de páginas es 1 y el máximo es de 2. La temática de este mes son historias de payasos. En la parte de asunto debes de colocar relatos del público. Como he dicho en otras ocasiones, las historias pueden o no estar basadas en hechos reales. Lo importante es generar terror y compartirlo entre todos nosotros. Si tienes alguna otra duda, puedes dejarla en la sección de comentarios. Estaré encantado de poder responderte. Nos vemos en la siguiente, y recuerda que aquí tus miedos cobran vida. Debido a un suceso muy embarazoso, el cual no quiero recordar y mucho menos describir, me convertí en un cartero que trabaja con críptidos. Mi primera entrega fue un desastre y acabé siendo la razón por la que mi compañero perdió la pierna. No solo me perdonó por lo ocurrido, sino que confió en su hijo, Max, para que fuera mi siguiente compañero. La verdad es que hicimos muy buenas migas. Max tenía una energía inagotable y respondía a mis muchas preguntas lo mejor que podía. Yo todavía no tenía un manual que me explicara las reglas de mi nuevo trabajo y la cultura del mundo en el que me había metido. Incluso después de varias entregas, todavía no conocía bien a las criaturas que me rodeaban. Max respondía a todas mis preguntas, pero se distraía con facilidad porque tampoco conocía la cultura humana. Mientras hacíamos nuestro trabajo, a menudo yo acababa hablando de cómo funcionaba el mundo humano y me olvidaba por completo de hacerle preguntas. Llevaba una libreta en mi bolsillo, pero apenas tenía unas cuantas páginas con lo que había aprendido. Terminamos juntos algunos trabajos de reparto. Sacando los desastres de la primera y la segunda entrega, nos iba bastante bien. Supuse que conseguíamos trabajos fáciles porque yo era humano. Ser humano me hacía carecer de ciertas habilidades necesarias para enfrentar situaciones más peligrosas. Aún así me esforzaba al máximo, aunque la mayoría de los trabajos consistían en sentarse en los alrededores que nuestro cliente frecuentaba para entregarle un paquete o una carta. Estaba listo para hacer otro turno en la sala de clasificación, pero recibí un mensaje sobre una entrega y la ubicación de la puerta. Cada vez era un edificio distinto, pero todas las puertas conducían a la misma sala. Solo tenía que buscar el panel junto a la entrada, pasar mi tarjeta magnética en blanco y entraría en una sala cero. Por lo que yo sabía, esas habitaciones existían fuera del tiempo y del espacio. Se veían como una oficina vacía y se podía controlar cuándo y dónde aparecían. En ellas nos reuníamos con la fría y distante, pero guapa recepcionista, para que nos diera nuestra tarea del turno. Por una vez, llegué después que Max. Este llevaba en las manos, o patas, como prefieras decir, 2 bolsas de bombones, con una amplia sonrisa en la cara. Pocas veces lo había visto tan emocionado. Siempre estaba de buen humor, pero hoy casi rebotaba sobre sus talones. Sus garras rozaban la alfombra. «Hoy tenemos un trabajo fácil», explicó, y no pudo evitar mover un poco la cola. Sí, Max tenía cola. También tenía grandes orejas esponjosas que se mezclaban con su pelo marrón arena en la parte superior de la cabeza. Sus ojos casi resplandecían por su tono amarillo, brillante como habían sido dotados. Cada vez que sonreía, sus grandes dientes me ponían un poco nervioso. En el pasado sus manos peludas y con garras me cortaron accidentalmente unas cuantas veces cuando me entregaba cosas. Nunca me enfadé por ello. No era culpa suya que sus uñas estuvieran tan afiladas y volvieran a crecer cada vez que intentaba cortárselas por mi bien. La primera vez que le di la mano, sentí unas pequeñas almohadillas en las yemas de los dedos.
parecidas a las patas de los perros. Desde entonces, he querido volver a tocarlas, pero no estaba seguro de si era una petición ofensiva. ¿No hemos tenido siempre trabajos fáciles?, pregunté levantando una ceja. Cada vez que teníamos problemas en una entrega era porque dejaba que mis emociones sacaran lo mejor de mí, o lo peor. Sabía que si Max o Rufus, mi primer compañero, hubieran trabajado sin mí, no habrían tenido problemas. No era como si nos hubieran enviado a zonas demasiado peligrosas. Además, las criaturas para las que entregábamos no nos atacaban debido a la norma de no disparar al mensajero, aunque era muy desconcertante ser tratado como comida por todos nuestros clientes y todos mis compañeros de trabajo. Sé que si Max no trabajara conmigo, no tendría problemas en comerme. Me caía muy bien, pero ese hecho todavía me ponía un poco nervioso. Esto va a ser súper fácil, como mucho unos minutos. Y hay una sorpresa después también. ¡Vamos! Apenas tuve tiempo de dejar los paquetes de chicles a la recepcionista sentada a la mesa. Se había convertido en una costumbre. Claro, ella nunca me hablaba ni me dirigía muchas miradas amistosas, pero pensé que su trabajo debía ser aburrido, y recibir algunos regalos podría alegrarle el día. Max me había tomado el brazo para arrastrarme hasta la puerta al otro lado de la habitación, empujándome a través de ella. Terminamos en medio de una ruta de senderismo. Normalmente, las puertas del lugar de entrega provenían de puertas ya existentes en la zona. Si no había ninguna, aparecía una sobre una superficie hasta que la cerrábamos. El sendero estaba oscuro y sabiamente llevé una linterna. En el pasado ya había agotado las baterías de mi teléfono en otras entregas. Max era naturalmente más rápido que yo. Caminaba unos pasos más adelante de mí, se detenía y esperaba, y luego seguía adelante. Yo parecía una escolta de videojuego, el típico lento que todo el mundo odia. Realmente no sabía por qué me necesitaban en estos trabajos. Quizá era solo para aprender. No ayudaba la mayor parte del tiempo, y a veces solo empeoraba las cosas. Max se detuvo y se agachó. Me uní a él, sin ver nada en especial. Solo tierra y hierba. Esperé mientras él olfateaba el aire y comprobaba que habíamos encontrado el lugar correcto. Entonces, noté movimiento en la hierba. Max también lo hizo y abrió la bolsa de chocolate. Era una con pequeños bombones ya envueltos. Al principio pensé que algún tipo de roedor se movía por la hierba. Cuando vi lo que realmente era, supe por qué Max había estado tan entusiasmado por ese trabajo. Estas pequeñas criaturas eran absolutamente adorables. Si no te importan las arañas, claro está. Realmente no conozco los términos correctos para las criaturas sobrenaturales. He oído el nombre de aracne para monstruos mitad humanos, mitad arañas, pero puede que me equivoque. Al parecer, el nombre también va con un mito griego, pero yo era demasiado perezoso para leerlo. De todos modos, estas cosas eran pequeñas, solo 10 centímetros de alto. La mitad superior era bastante humana, pero cubierto de una piel suave y cada uno tenía dientes colores pastel. Incluso su mitad inferior de araña tenía pelo. No parecían amenazantes en absoluto, incluso con 2 colmillos saliendo de sus bocas y 8 ojos negros mirándonos. Muy educadamente, tomaron un chocolate de Max y se escabulleron hacia la hierba. Algunos incluso bailaron alegremente, dando golpecitos con sus piececitos antes de marcharse. ¿Qué son estas cosas y por qué son tan tiernas? Esto debería ser ilegal, dije sin poder reponerme del hecho que hubiera una especie de monstruos tan pequeños y preciosos. No tienen nombres en ningún idioma humano porque los humanos no pueden verlos. En este caso, sí, porque es tu trabajo. Una vez al mes se reúnen todos aquí para recibir golosinas. La compañía postal lo cubre porque pueden ponerse un poco... bueno, les gusta gastar bromas, algo pesadas a los humanos, me explicó Max. Luego me dio unos bombones para que se los repartiera a esas criaturas diminutas. A la luz de la linterna, era fácil distinguir sus bonitos rosas y azules pastel. Las pequeñas manos peludas me hacían cosquillas cuando se acercaban para coger un bombón, después de ver monstruos oscuros y aterradores que casi me provocan un infarto. Estos pequeños fueron un cambio muy bienvenido.
Pasaron unos minutos y sentí que algo me rozaba el cuello. Pensé que era algún pelo o la etiqueta de mi chaqueta. Max me miró y luego llevó la mano a la parte trasera del cuello de mi chaqueta. Arrancó una de las arañas peludas de donde yo la había sentido hacía un segundo. La puso en el suelo con sus amigas, le dio una golosina y la mandó a pasear. Por alguna razón, se acercó a mí para subirme la cremallera de la chaqueta hasta la barbilla. Lo miré confundido. Es mejor que no se te suban al cuello. Son... Max hizo una pausa de la misma manera que siempre hacía cuando tenía alguna mala noticia que dar. Les gusta excavar en los cráneos humanos. Los matan, pero de algún modo se conectan al cerebro manteniéndolo vivo, con el humano consciente de que su cuerpo se pudre sin poder hacer nada. Honestamente, no sabemos si lo hacen por necesidad de comida o si solo es diversión. Dejé caer todos los bombones que tenía en las manos para empezar a cubrir y proteger mi piel. ¿Por qué no podía tener una sola cosa agradable en este maldito trabajo? Max, por favor, lee el estado de ánimo aquí. No necesitaba saber eso. Solo quería pensar que había, aunque sea, una criatura agradable allá afuera. Pero ahora tengo esta idea en la cabeza, haciéndome incapaz de encontrar a estas pequeñas arañas tan lindas como antes. Después de unos minutos, vimos cada vez menos de ellas. Todavía nos quedaba otra bolsa de bombones por repartir. No sabía si teníamos que quedarnos ahí toda la noche, esperando a que aparecieran más. Max dijo que solo estaríamos unos minutos. Cuando no vio más arañas, retrocedió un poco para volver al sendero. Usando una de sus garras, dibujó un círculo perfecto en la tierra. Me impresionó su habilidad, pero según mis averiguaciones, Max tenía unos cuantos cientos de años, así que tuvo tiempo para practicar. Colocando la segunda bolsa abierta en el centro, empezó a escribir extraños símbolos alrededor del círculo. Sabía que las criaturas sobrenaturales usaban hechizos. Nunca los había visto usar uno, así que creía que los hechizos se hacían cantando o con varitas o algo así. Max notó mi confusión y se detuvo para explicarme lo que estaba haciendo. Creo que aún no te he enseñado un hechizo de círculo escrito. La mayoría de nuestros hechizos se basan en círculos. Incluso los humanos pueden usarlos para invocar y cosas así, pero es muy raro que ocurra porque no saben escribir nuestro idioma. Tampoco tienes el mismo tipo de poder en tu sangre para que el hechizo obtenga energía, así que necesitas usar sacrificios, y necesitas dibujar un círculo perfecto tú mismo, sin el uso de herramientas. Los hechizos son fáciles para criaturas como nosotros, porque siempre los hemos usado, y practicamos dibujar un círculo desde el momento en que nuestras manos pueden moverse. Te explicaré para qué sirve este. Max me había contado que hace cientos de años, los humanos se apoderaron de los conocimientos para invocar y masacrar monstruos. Debido a ello, los críptidos eliminaron ciertos hechizos y no volvieron a aceptar que los humanos trabajaran hasta que me contrataron. Me sentí halagado de que se sintiera lo suficientemente seguro como para contarme cómo funcionaba este hechizo, hasta que me di cuenta de que solo lo hacía porque estaba seguro de que yo no sabría dibujar un círculo, y mucho menos la compleja escritura que lo rodeaba. Entonces, la primera capa de escritura siempre debe de tener el nombre de aquello hacia lo que diriges el hechizo, seguido de la acción. Como este es muy simple, solo tendremos dos capas, explicó Max, señalando la primera línea de texto que rodeaba el círculo. En segundos, rascó en la tierra más de aquella extraña escritura. Sin embargo, no la terminó. Los hechizos con acciones complejas contra criaturas poderosas necesitan muchos círculos, texto y sacrificios. Este hechizo está dirigido a las arañitas que vimos antes. Solo pueden entrar en el círculo si no han comido chocolate en el último mes, y solo pueden salir con un trozo para evitar que se vuelvan glotonas. La segunda capa es para que el chocolate sea invisible a todo menos a las arañas y esté protegido de los elementos. Esto también se rompe en un mes, así que solo tenemos que pasar a recoger la bolsa vacía. No esperaba que estuviera tan bien pensado. Mientras tomaba notas en mi pequeña libreta, Max encontró la vieja bolsa del viaje anterior y la levantó de un círculo casi descolorido. Este sistema
Garantizaba que aquellos que llegaban tarde aún recibieran su chocolate y que ninguno de nosotros tuviera que quedarse esperando. Apenas habían pasado unos 20 minutos. No esperaba que termináramos tan pronto. Un trueno a lo lejos me hizo sentir aliviado de que no tuviéramos que quedarnos afuera toda la noche. Supongo que terminamos aquí. Busquemos la puerta y volvamos, dije poniéndome de pie. Por si acaso, revisé 2 veces para asegurarme de que no había arañitas dando vueltas en mi chaqueta o cerca de mi cuello. Espera, no. Esta es la mejor parte. Estamos cerca de un lugar realmente genial. Nunca me asignan esta entrega y no puedo esperar para ir y verlo. Max parecía una adolescente emocionada. Lo alumbré con la linterna y vi cómo movía la cola. Era difícil de creer que hubiera matado a humanos antes. Parecía demasiado bueno como para hacer daño. Mientras nos vayamos antes de que empiece a llover. No tuve el valor de hacerle volver, después de ver lo emocionado que estaba. Max volvió a dejarme atrás tarareando aquella canción que realmente deseaba que olvidara. No estaba seguro de qué esperar. Después de todo, Max no era humano, así que sus gustos no eran predecibles. Sin embargo, no esperaba que se detuviera frente a un viejo puente de madera claramente cerrado. Él esperó a que me acercara y posó delante como si estuviera presenciando la octava maravilla del mundo. «Es un puente cerrado», afirmé lo obvio. «Es el paso del Diablo Rojo», corrigió Max, sonando ofendido. «Durante más de 100 años, la gente ha afirmado ver criaturas o al mismísimo diablo en él. Se rumorea que, en luna llena, si pasas por el puente a medianoche, tienes la posibilidad de que te arrebaten el alma». «Por supuesto, solo es una leyenda o un mito». «Entonces, ¿por qué estás tan emocionado?». Max hizo una pausa y me miró. No entendía por qué yo veía esto como un simple lugar de leyenda local y nada especial. Admitía que tener a una persona con rasgos de perro, afirmando que los rumores sobrenaturales locales eran falsos, era más increíble. Quizás debería empezar a preguntarle si ciertos críptidos eran reales o no. «Oh, cierto, eres humano. Es fácil olvidarlo. Está bien, ¿cómo decirlo? Un lugar con tanta historia tiene cierto poder. Las criaturas como yo pueden emocionarse, llenarse con los sentimientos, con solo estar en la zona. Algunos incluso absorben esa energía que dejan los rumores y miedos. Cuanto más larga y compleja sea la historia, mejor». Eso tenía sentido. En mi mente, lo pensé como alguien de la ciudad yendo a un lugar con aire limpio. Ahora entendía por qué Max estaba tan feliz con esta entrega. Consiguió ver arañas lindas y ahora era capaz de visitar una zona turística sobrenatural. Sin embargo, llegaron más estruendos amenazando con una tormenta. «De acuerdo, pero creo que va a llover, así que cruzaré el puente y volveré. Solo me llevará unos minutos. Por fin podré quitar esta zona de mi lista de lugares que visitar». Estaba bien esperándole. Lo vi trepar fácilmente por encima de los carteles de advertencia. Sinceramente, parecían inútiles. Si alguien realmente quería subir, podía hacerlo. Pero sería su funeral si la madera cedía bajo sus pies. No estaba preocupado por Max. Lo he visto derribar una puerta de metal sólido sin ningún esfuerzo. Aunque cayera al agua, solo saldría oliendo a perro mojado. Se necesitaba mucho más para herirlo. Sin embargo, no estaba preparado cuando, en medio del puente, él se detuvo de repente y simplemente se desplomó. Me quedé de pie sosteniendo mi linterna sin poder aceptar lo que acababa de ver. Max nunca se queda sin energía, nunca camina lento. Entonces, ¿por qué se cayó? Ni siquiera vi a ninguna otra persona o criatura a nuestro alrededor. Sin pensarlo corrí hacia él, salté por encima de las tablas y me subí al chirriante puente de madera. Una fuerza repentina en mi espalda me golpeó contra la madera haciéndola crujir tan fuerte que pensé que se rompería. Me costó levantar la cabeza. Sentí como si la gravedad aumentara de repente a mi alrededor, inmovilizándome. Mi uniforme, tal y como yo lo entendía, era un poco mágico.
Me protegía de las garras afiladas e incluso de las balas, pero no podía protegerme completamente de la fuerza aplastante que me presionaba. No podía moverme, pero tenía que ver si Max estaba bien. Me negué a ceder ante lo que fuera que intentaba mantenerme en el suelo. Levanté la cabeza todo lo que pude para ver una figura pisar el puente cerca de Max. Una gran mano oscura lo agarró por detrás de la chaqueta y empezó a arrastrarlo hacia mí. Permaneció inerte y me dolió en el pecho el verlo arrastrado como un muñeco de trapo. Tuve que esforzarme al máximo para levantar la cabeza y ver que se había apoderado de mi amigo. Me corría el sudor por la cara y a la luz de la luna vi a la criatura. Era enorme. Todo su cuerpo era negro y tenía la piel agrietada. Diferentes telas desgarradas colgaban de su cuello, cubriendo la mayor parte de su ser en capas. No tenía cabeza, solo un cuello vacío del que brotaban llamas. A medida que se acercaba, estas parpadeaban y me parecía ver la forma de una boca sonriente entre las flamas danzantes. Cada paso que daba hacía que mi corazón se detuviera. Volviendo a mirar a Max, me esforcé aún más por incorporarme. Quería hacer algo. No podía perdonarme que le hicieran algo. No después de todo lo que había pasado en mis últimos trabajos. Y no, después de no haber podido proteger a una sola persona. Por algún milagro pude levantarme sobre los codos, antes de que un pie enorme cayera sobre mi espalda empujándome nuevamente hacia abajo. Sentí que me iban a aplastar los pulmones. Si no hubiera llevado el uniforme, habría muerto. ¿Un humano? ¡Qué espectáculo tan extraño! Aquí estoy recogiendo criaturas que se sienten atraídas por este lugar y... ¿un humano está con una? La voz de la criatura sonaba dulce. Era tan desagradable. Hubiera preferido una voz áspera y amenazadora. A pesar de que su pie me mantenía contra el suelo, reuní fuerzas suficientes para levantar la mano y acercarla a Max. Parecía dormido e ileso, así que por ahora era una buena señal. ¡Basta ya! La criatura me pateó contra las señales con tanta fuerza que se destrozaron. Una vez más, di gracias por el uniforme que me protegía. Todavía sin aire por el primer golpe, intenté por todos mis medios recuperarme. Me senté jadeando y tratando de levantarme para ver si la criatura y Max seguían ahí. Obviamente no era rival para esa cosa. No tenía ninguna habilidad especial, ni conocía ningún hechizo para detenerla. Lo único que había aprendido de mi trabajo era que a las criaturas sobrenaturales les encantaban los tratos. Mi única esperanza era tener algo que esta cosa quisiera más que a Max. ¡Suéltalo! Mi voz era patética, pero esas llamas parecían sorprendidas de que hablara. Él no es humano. Si no estuvieran trabajando juntos, no tendría ningún problema en matarte. ¿Y lo quieres de vuelta?, preguntó el monstruo sujetando a Max por la chaqueta, para que sus patas colgaran tristemente del suelo. Es mi amigo. ¿Qué puedo cambiar por él? Intenté sonar lo más fuerte que pude, pero aún no me había recuperado del golpe. Dudaba que esta criatura quisiera hacer un trato conmigo. Podría matarme y ya está. Yo era un cartero, y en el trabajo no tenía que preocuparme que clientes sobrenaturales me comieran. Pero el problema era que si no entregaba algo a la criatura, ésta podía matarme, y solo recibir un tirón de orejas más tarde. Claro, a la empresa postal no le gustaba tener que contratar a nuevos trabajadores, pero si nos metíamos en territorio ajeno, era nuestro problema. Y este era uno muy grande. Este bastardo había estado esperando en el puente a que gente como Max apareciera. Sabía que las criaturas se comían unas a otras para ganar poder, pero Max bromeaba con que ninguna iría por él, ya que era muy débil. Ver lo fuerte que era comparado con un humano me hizo temer de cómo serían las verdaderas criaturas poderosas de ese mundo. Según todas las reglas que conocía, esta emboscada era completamente válida para ellos. Eres un humano. No tienes nada de valor. Las llamas dejaron de parpadear como si estuvieran sumidas en sus pensamientos. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo, mientras esperaba que volviera a hablar. Hay algo
Este pequeño no es una gran comida. Un cierto tipo de carne humana me vendría mejor. Si me traes, digamos, 2 kilos de carne humana virgen, te lo devolvería sano y salvo. Tienes hasta el amanecer para hacerlo, y debe ser entregado voluntariamente. Así que nada de amenazar a alguien para que lo entregue. Ahora, en marcha. No podía creer que esta cosa fuera a hacer un trato conmigo. Me había recuperado lo suficiente como para ponerme de pie, dando una última mirada a Max y prometiendo mentalmente que lo salvaría, corrí por el sendero. Mi primer pensamiento fue encontrar la puerta por la que salimos e ir con la recepcionista para contarle la situación. No había prestado atención a nuestro camino y temía gastar toda la noche buscando y perdiéndome en busca de la puerta. Consulté mi teléfono, intentando encontrar mi ubicación. No tenía ni idea de dónde estaba. La puerta nos dejaba en distintas partes del país la mayoría de veces. No sabía lo largo que era el camino, y si encontraría ayuda o una ciudad al amanecer. Mi teléfono no tenía señal. Incluso con datos se negaba a cargar. Podría ser porque estaba en medio de la nada, pero también porque había una criatura en la zona. Max me había advertido que las criaturas sobrenaturales estropeaban los teléfonos y la mayoría de las señales estaban cerca de ellas. Como él estaba en el extremo más débil del espectro, mi teléfono no tenía problemas, pero lo que estaba en el puente, detrás de mí, era mucho más fuerte. Solo podía mantenerme pegado al sendero con la esperanza de entrar en algún tipo de rango de señal. Mi mala suerte seguía. Oí más truenos. Parecía que el cielo iba a caerse. En cuestión de segundos, llovía tan fuerte que apenas podía ver delante de mí. Se me cayó la linterna en el puente, pero sabía que perdería al menos una, así que tenía guardada otra más pequeña en el bolsillo. De nada me sirvió seguir corriendo por el sendero, con el barro y el agua salpicándome los pantalones. Mis calcetines y zapatos se empaparon en segundos. El barro resbaladizo me hizo tropezar. Caí como un idiota y me llené la cara de agua. Me incorporé jadeando a punto de empezar a correr de nuevo, pero mi cerebro por fin controló a mi cuerpo. Tenía que calmarme y pensar en esto. Si encontraba la puerta que llevaba a la sala cero, no creía que me ayudaran a salvar a Max. Dudaba que la compañía postal tuviera kilos de carne humana por ahí listos para un intercambio. Con esta lluvia y mi escasa luz, dudaba que pudiera siquiera encontrar la puerta por la que habíamos venido. ¿Y si llegaba a un pueblo? Nunca sería capaz de convencer a alguien para que viniera conmigo y me dejara cortarle partes. Incluso si lo hiciera, no habría manera de probar realmente que eran vírgenes o no. Subir a otra persona al puente nunca fue una opción. En el fondo, sabía desde el principio lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar algo afilado. Si pudiera encontrar un hacha, incluso me conformaría con un gran cuchillo de cocina en ese momento. En cuanto me recuperara lo suficiente, tenía que seguir corriendo por el sendero hasta encontrar una casa o un granero. Con un plan en la cabeza y la lluvia que afortunadamente estaba amainando, empecé a correr de nuevo. Rufus se dio una pierna por mí. Iba a devolverle el favor para salvar a su hijo. En ese momento, pensé que estaba solo y sin esperanzas de que apareciera ninguna ayuda. Yo, literalmente, me topé con una posible solución. En el pequeño haz de mi luz, una forma oscura surgió del suelo, pero no me detuve a tiempo. Corriendo a toda velocidad hacia ella, sentí un líquido salado golpear mi boca. Retrocedí, escupiendo y tratando de deshacerme del sabor. ¿Slethers? Estaba tan sorprendido que olvidé dirigirme a la criatura como Honor. No pareció importarle. Slethers era una criatura hecha de tubos negros con forma de serpiente. No tenía cara, aparte de un par de luces blancas encendidas que flotaban sobre la masa serpenteante y que parecían ojos. Nos conocimos en mi segundo trabajo. No sabía mucho sobre él, aparte de que podía ser remotamente amable con las chicas humanas. No tenía pruebas de esa suposición. No tenía ni idea de por qué Slethers apareció de repente. ¡Max está en problemas! ¿Puedes enviar un mensaje? Necesitamos a alguien que lo ayude. Solté con voz frenética. Para mi decepción, Slethers formó 2 brazos,
levantándolos delante de su cuerpo, y sus ojos temblaron en un claro no. Un estallido de rabia acudió a mi pecho, pero me calmé al recordar cómo funcionaban estas criaturas. La mayoría de ellas no se metían en asuntos de los demás. No le correspondía a Slithers ayudar. Aún así, ¿qué hacía aquí? No había oído nada de él desde aquel breve trabajo de reparto. Necesito un cuchillo, o una hoja o algo así. ¿Puedes ir y encontrar algo así para mí? Recé para que esto funcionara. Si Slithers no podía enviar un mensaje pidiendo ayuda, tal vez podría proporcionarme lo que necesitaba, aunque no sabía si lo haría gratis. Puede que tenga que hacer otro trato por esto. Parecía que Slithers se lo estaba pensando. Sus ojos iban de un lado a otro y sentí que mi ansiedad aumentaba. Casi pude ver el signo de exclamación sobre su cabeza cuando una mano que se movía se dirigió a su pecho. Para mi horror, Slithers formó dos manos y separó su pecho, manteniendo el agujero abierto. Buscó alrededor para empezar a sacar objetos al azar, cubiertos de lo que parecía ser tinta, cascos del ejército, placas de identificación y pistolas oxidadas amontonaron mientras buscaba algo. Slithers era un carroñero. Solo podía comer muertos o moribundos. Tenía todo el sentido que anduviera por zonas destrozadas por la guerra. Lo que veía parecía pertenecer a la Segunda o Primera Guerra Mundial. Objetos más modernos como carteras, llaves y gafas salían del pozo sin fin del cuerpo de la criatura. Finalmente, Slithers encontró lo que buscaba. Un machete oxidado. Parecía demasiado romo como para poder cortar nada. Yo no creo que esto vaya a funcionar, le dije, intentando sonar lo más amable posible. Me hizo un gesto con la mano. Vi cómo Slithers se llevaba uno de sus ojos llameantes a la palma y lo colocaba encima del mango de la hoja. En segundos, toda el arma se volvió negra y dejó de tener el tono oxidado. No tenía ni idea de lo que había pasado, pero si estaba tan afilada como parecía, serviría. Pero para lo que la necesitaba, tenía que asegurarme de que podía cortar seguro y rápido. Leyendo mi mente, Slithers me guió hasta una roca de tamaño decente a un lado del sendero. Me puso el mango en la mano y me sujetó las muñecas para que sostuviera la hoja sobre la roca. Con su guía, la hoja bajó sin resistencia. 0 resistencias. Cortó, incluso más suave que un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Miré la hoja, asombrado de que cortara una roca tan limpiamente por la mitad. Slithers se apartó y yo lo miré con la boca abierta, sin palabras. Gracias. ¿Qué te debo por esto? Slithers levantó una mano y la agitó. No estaba seguro de si ese movimiento significaba «Oh, no te preocupes por eso» o «Puedes pagármelo más tarde». «¡Te debo una!», le dije a Slithers con la mano y eché a correr hacia el puente. Realmente no supe por qué me ayudó de esa manera. Yo era una fuente de alimento y sin embargo Slithers apareció para resolver mi problema. Tal vez estaba haciendo esto por Max. Salvar a otra criatura de la noche tenía más sentido que ayudar a un humano. Independientemente de la razón, estaba más que agradecido. La lluvia había terminado cuando volví al puente. Me detuve en el primer tablón de madera jadeando de tanto correr. Mi corazón se congeló de miedo cuando no vi a la criatura o a Max. Las criaturas siempre cumplían sus tratos. No debería preocuparme tanto. Con las instrucciones del monstruo quedaron algunos huecos, así que al menos tenía hasta el amanecer. Deberían estar aquí. Justo cuando estaba a punto de entrar en pánico, la cara en llamas apareció desde el otro extremo del puente oscuro, mientras el resto de su cuerpo le seguía. Max fue arrastrado una vez más, y yo apreté el mango de mi nueva espada. ¡Oh! ¿De dónde has sacado una espada así? Es peligrosa para los humanos como tú. Puede cortar casi cualquier cosa. No deberías jugar con eso. Te daré lo que quieras. A cambio dejarás libre a Max. No le harás daño de ninguna manera y dejarás que se largue. ¡Qué trato tan interesante! Si me das la carne que quiero, tu amigo puede salir ileso. Aquella dulce voz me erizó la piel.
No podía soportar oírla de nuevo. Tampoco podía dudar más. Si lo hacía, perdería los nervios. Despojándome de la empapada chaqueta del uniforme y de la camisa de manga larga, me puse la cuchilla bajo el brazo izquierdo, a la altura del hombro y bajo la axila. No sabía cuánto pesaba un brazo humano. Esperaba que el mío, al menos 2 kilos. Desde que conseguí este trabajo empecé a levantar pesas, pero mis brazos seguían siendo escuálidos. Conté hasta 3, y con una última mirada a mi amigo empujé la hoja hacia arriba. No me dolió, pero debería estar en estado de shock. Oí el golpe del brazo cortado contra la madera y una oleada de calor me recorrió el costado. La hoja se me cayó de la mano. Mi cabeza se volvió ligera por la pérdida instantánea de sangre. Fue entonces cuando pensé que iba a morir. Si la hemorragia no se detenía pronto, eso sería todo. Al menos moriría, sin enfrentarme a la vergüenza de admitir ante Max que me estaba muriendo virgen. Ojalá tuviera a alguien en mi vida que pudiera borrar el historial de internet de mi computadora y del celular para que mi padre no lo viera. Estaba a unos segundos de desplomarme cuando oí una estridente y horrible carcajada. La criatura con la que había hecho el trato cacareaba como si acabara de ver lo más divertido de su vida. Al menos alguien estaba disfrutando de esto. Deja que te ayude, dijo entre risas. Sus grandes garras habían estallado en llamas. No pude evitar que la apretara contra mi hombro sangrante. Grité de dolor. Solo aguanté unos segundos oliendo cómo cocinaba mi propia carne chisporroteando. Me desmayé pensando que no volvería a despertar. Ojalá no hubiera abierto los ojos. Todo me pesaba. Fue imposible incorporarme durante unos minutos. Pasé de dormirme y despertarme durante un rato hasta que por fin pude mover la cabeza. Estaba en una especie de área médica que, en cierto modo, parecía la consulta de las enfermeras del colegio, con unas cuantas camas una al lado de la otra. Gruñendo, me incorporé un poco sobre la almohada, tratando de entender las cosas. Mi hombro estaba envuelto en unas vendas con ese extraño lenguaje que Max había usado para sus hechizos circulares. Esperaba que me doliera más. Ni siquiera veía cicatrices de quemaduras. Debían de haberme metido algo de buena magia o drogas para que me sintiera lo bastante decente después de perder un brazo. Alguien estaba sentado en una silla junto a mi cama. Ni siquiera levantó la vista de su libro cuando me moví. No podía leer lo que ponía en la portada, pero por la ilustración era una especie de libro romántico de pacotilla. No parecía ser un médico ni una enfermera. No lo reconocí y pensé que no nos conocíamos. Tenía el pelo blanco que se desvanecía en un rojo brillante hacia las puntas. Le caía por encima de la espalda y tocaba el suelo. Supuse que se trataba de una mujer, pero era difícil juzgarlo bajo los manojos de telas. Cuando levantó la vista, me sorprendió la belleza del rostro que miraba. Unos ojos rojos me observaron durante unos segundos. Me alegra ver que estás vivo. Los humanos son tan frágiles. No sabía quién o qué era esta persona, pero me parecía haber oído su voz en algún lugar. Te quitaron tu espada. Es un objeto demasiado importante para un humano. Esa criatura, Slethers, se metió un buen lío por crearla, dártela y dejarla tirada en medio de una ruta de senderismo para que cualquier humano la encontrara. Deberías compensarlo con algo lindo. Sin embargo, lo que nadie puede entender es por qué ofreciste tu brazo. Tenías una espada que puede cortar casi cualquier cosa 3 veces. ¿Por qué no atacar a la criatura y recuperar a tu amigo? La persona me dedicó una sonrisa cegadora que me hizo sentir el mayor idiota del mundo. ¿Por qué no ataqué a la cosa que tenía delante? Porque recién me entero que tenía un arma que podía cortar cualquier cosa. Solté un gemido de dolor y mi cara se sonrojó. Aún así, aunque lo hubiera atacado, yo seguía siendo un humano. Tal vez ni siquiera hubiera podido acertarle. Incluso si lo hubiera hecho, algunos monstruos no morían si los cortabas por la mitad. Atacar era una opción, pero sacrificarme era la más segura de las ideas.
Puede que no haya funcionado, pero... Mi voz era débil por la herida y por una garganta muy seca. La persona a mi lado soltó una sonora carcajada disfrutando de mi respuesta. Los humanos son tan interesantes. Espero poder ver qué otras tonterías tienen preparadas. Se levantó, imponiéndose sobre mí. Todavía no tenía ni idea de quién era, pero me preocupaba más si Max estaba bien. No lo vi en la habitación. Max está... Tu compañero está bien. Como has descubierto, nuestro mundo se basa en tratos y favores, en vez del dinero que usan los humanos. El favor de una criatura más poderosa vale mucho más. Les prometí a ellos que entregaría correo durante 1 año, a cambio de que recibieras un brazo. No te hagas ilusiones. No podrás sentir la temperatura con este brazo, ni tendrás fuerza de agarre. Has renunciado a tu brazo izquierdo. Eso siempre será verdad. Lo que se te puede dar es algo así como una prótesis bastante elegante y buena. Sentí que el corazón se me aceleraba al oír aquellas palabras. Yo había aceptado morir, y ahora me decían que alguien a quien no conocía había renunciado a 1 año de su vida para ayudarme. No entendía por qué. Se lo agradezco, pero... ¿quién es usted? En lugar de ofenderse, solo sonrió. Una sonrisa de aspecto siniestro que me hizo sentir muy incómodo. ¿Ya me reconoces? Mientras hablaba, todo su rostro cambió y la imagen de una cara hermosa se desvaneció en llamas y una figura oscura. La cosa de los puentes se paró casi sobre mí mientras sentía el calor de las llamas en mi cara. Solté un chillido agudo, intentando alejarme de aquella cosa. Cientos de risas estridentes resonaron mientras aquello volvía a la forma femenina. Por favor, sigue entreteniéndome, humano. Si no lo haces, puede que me coma al resto de ti. Si pude obtener una forma tan perfecta solo con tu brazo, piensa en lo que me convertiría si me comiera el resto. No me gustaba esa idea. Mi cuerpo protestaba por estar vivo en ese momento. No quería bajar la guardia ante aquel monstruo, pero no tuve elección. El repentino movimiento y susto fueron demasiado y me desmayé de nuevo. Toda la atención vino de la compañía postal y no vi a Max. Rufus también pasó a verme y a decirme que su hijo estaba bien. Fue sumido en un sueño profundo en el puente mientras yo salía de él sin un brazo. Me dijeron que vendría cuando tuviera tiempo. Hubo una repentina afluencia de entregas de correo, por lo que se le necesitaba en el campo. Rufus tampoco quería que me viera sin un brazo porque cuando Max se molestaba o entristecía, era muy difícil volver a animarle. Yo estaba perfectamente de acuerdo con eso. No quería que me viera agotado y dolorido, y tampoco me pareció bien que a Rufus se le escapara mi situación frente al resto de los empleados. Al parecer me convertí en la comidilla de la empresa porque había hecho literalmente el trabajo más fácil y había vuelto casi muerto. A la mayoría le pareció divertido, pero yo sabía que nunca lo olvidaría. Sustituir el brazo de un ser humano no era algo que se hiciera normalmente, pero funcionó, aunque no quería saber de dónde habían sacado el brazo. Como me dijeron, no podía sentir el frío ni el calor, y apenas podía sostener nada con la mano izquierda. Luego me aclararon que con ejercicios recuperaría algo de fuerza, pero nunca volvería a estar al 100%. Honestamente, yo estaba bien con eso. Max salió sano y salvo. Valió la pena pagar un brazo. Estoy bastante seguro de que voy a estar atrapado en la sala de clasificación por un tiempo. Ponerme en el campo es señal de mala suerte. Realmente no quería salir para otro trabajo de reparto estando incapacitado. Cuando dejé escapar estos temores delante de Rufus, se limitó a dedicarme una sonrisa radiante, diciendo que ya tenía algunos trabajos preparados para mí y para Max. Sé que intentaba consolarme. Dios lo bendiga. Pensó que hacía lo mejor para mí. Hizo lo que pudo, pero no me ayudó. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas.
Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal: Game Dani, Javi A, Profe Flor, Chanat Camarillo, Rocío Camarillo, Steve Player 25, Multigamer, Alucard, ID0, Omar Rivera Sandoval, Agustina Barati, Aliana Marlene Fragoso Trejo, Lauti Videla, Cristian Fernández. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.